Antes de continuar, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Bien, continuamos con la grabación. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros hasta ahora teníamos una ecuación diferencial y nuestro problema era resolver la ecuación, o sea, hallar una solución o la solución general de la ecuación diferencial. Ahora, a la inversa, imaginemos tener una familia de curvas, o sea, una solución general de una ecuación diferencial, y lo que queremos hacer es determinar cuál es la ecuación diferencial que tiene por solución general a esa familia de curvas. Entonces, vamos a tener como dato una expresión que depende de la variable independiente x, de la variable dependiente y una constante arbitraria c, y la forma de hallar la ecuación diferencial correspondiente es derivar esa expresión que depende de x y resolver el sistema de ecuaciones. Veámoslo, se va a entender mejor con un ejemplo. Tenemos acá una expresión que es solución general de una ecuación diferencial. Bien, esta es la solución general de una ecuación diferencial. Estamos interesados en hallar la ecuación diferencial que la tiene por solución. Entonces lo que vamos a hacer es, como en la ecuación diferencial tiene que aparecer y', ¿está bien? Recuerden que nuestra función y depende de x. En la ecuación diferencial tiene que aparecer y'. Entonces, para que aparezca y', ¿qué voy a hacer? Derivar toda la ecuación. Si derivamos toda la ecuación respecto de x, nos queda que la derivada de x menos c al cuadrado es 2 veces x menos c, más la derivada de y al cuadrado es 2y por y', porque estamos suponiendo de que y es una función de x, entonces acá tenemos una función compuesta. Y depende de x, está elevado al cuadrado, entonces la derivada de una función compuesta es 2y por y'. Y todo esto es igual a 4, o sea, la derivada de 4 es 0. O sea, la derivada de una constante es 0. Entonces ahora nos queda planteado un sistema de ecuaciones, y para construir la ecuación diferencial, recuerden que en la ecuación diferencial no está la constante arbitraria que aparece en la solución general. O sea que de estas dos ecuaciones, de alguna manera tengo que eliminar a esa constante c. Una forma de hacerlo podría ser, bueno, en esta ecuación despejar x menos c, o sea, si divido toda la ecuación por 2 y luego resto miembro a miembro y por y', ¿está bien? X menos c de la segunda ecuación es igual a menos y por y', y si ahora reemplazo en la primera ecuación, nos queda que x menos c al cuadrado, o sea, menos y por y' elevado al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Esta expresión que tenemos acá no es más ni menos que la ecuación diferencial que tiene por solución general a esta familia de curvas. Bien, esta es la solución general y esta es la ecuación diferencial. Entonces repito el método. Tenemos una familia de curvas que es solución general de una ecuación diferencial. Como
esta solución general depende de una sola constante arbitraria, quiere decir que la ecuación diferencial es de primer orden. La ecuación, como la ecuación diferencial es de primer orden, va a tener que depender de I'. Para obtener I', lo que voy a hacer es derivar toda la ecuación teniendo en cuenta de que Y es función de X. Una vez derivada la ecuación, combino las dos ecuaciones de manera tal de eliminar la constante C, la constante que aparece en la solución general, ya que en la ecuación diferencial no tiene que estar esa constante. Fíjense que la solución general de la ecuación diferencial, los puntos del plano XY que satisfacen esta ecuación, ¿qué forma tienen? Ahí identifica esta familia de curvas en el plano XY. Pregunto, ¿son rectas? Está corrida en C. Está corrida en C, bien. O sea, está corrida en el eje X una cantidad C. ¿Y qué forma, qué son? ¿Es una elipse de radio 2? Cuando tenemos un radio es Ya. circunferencia, ¿no? Circunferencia, perdón. Sí. Eso. Sí, circunferencia, dijo que era. Circunferencia corrida en C. En X, perdón. Bien. Entonces tenemos en el plano XY, bueno, una cantidad C está corrida esta circunferencia de radio 2. Este sería el punto de coordenadas C en X, 0 en Y, que sería el centro de la circunferencia. En realidad, para distintos valores de C, que voy a obtener distintas circunferencias. ¿Bien? Bueno. Cada valor de C se va a corresponder con una circunferencia más. Cuando C valga 0, tendremos la circunferencia centrada en el origen. Si se toma valores negativos, serán circunferencias desplazadas hacia la izquierda, y para C positivo, circunferencias desplazadas hacia la derecha. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial corresponde a una familia de circunferencias. Entonces, lo que acabamos de hacer es, dada esta familia de circunferencias, hallar la ecuación diferencial que la tiene por solución general. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros teníamos la ecuación diferencial que dijimos que era igual a, bueno, menos I por I' al cuadrado es lo mismo que I por I' al cuadrado. Entonces, I por I' todo al cuadrado. Más I cuadrado igual a 4. Esta era la ecuación diferencial, ¿están de acuerdo? Ahora, me piden verificar que la función I igual a 2 es solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo sé si I igual a 2 es solución de la ecuación diferencial? La derivo y la reemplazo. Claro, entonces hacemos, si I es igual a 2, I' es igual a A 0. 0. Perfecto. Ahora reemplazamos en la ecuación diferencial, o sea, I por I' al cuadrado más I al cuadrado igual a 4. Esto es cierto, ¿no? Verifica. Sí. Por lo tanto, la función I de x igual a 2 es solución de la ecuación diferencial. Fíjense que si nosotros graficamos I igual a 2, esta es la gráfica de la función I de x igual a 2. Fíjense que esta recta no es ninguna de estas circunferencias. O dicho de otra manera,
no hay ningún valor de C que haga que esta ecuación se transforme en y igual a 2. ¿No? Elijan el valor de C. Recuerden, cada C es una circunferencia. No hay ningún valor de C que haga que una circunferencia se transforme en esa recta. Entonces, esta solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Esta solución de la ecuación diferencial no surge de asignarle un valor a la constante de la solución general. O sea, no, sea cual sea el valor de C que pongamos acá, no me va a aparecer igual a 2. Esto no se va a transformar nunca en igual a 2. Conclusión, esta solución no es una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque no surge de asignarle un valor a la constante de la solución general. A este tipo de soluciones se los llama soluciones singulares. Solución singular de la ecuación diferencial. Una forma de interpretarla geométricamente, por ejemplo, en este caso, fíjense que esta recta es tangente a todas las soluciones particulares, o un montón de soluciones particulares. O sea, en cada punto que consideremos de la recta siempre hay alguna circunferencia tangente a esa curva, a esa recta. Entonces, acá como ven, dentro de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, o sea, funciones que reemplazan la ecuación la transforman en una identidad, tenemos tres tipos de soluciones. Las soluciones generales, que dependen de constantes arbitrarias, de tantas constantes como sea el orden de la ecuación diferencial. Sí, nosotros estamos tratando de ecuaciones de primer orden, entonces las soluciones generales dependen de una constante arbitraria. Tenemos soluciones particulares de la ecuación diferencial que surgen de asignarle un valor a la constante de la solución general. Y tenemos soluciones singulares que no surgen de asignarle valores a la constante de la solución general. También, si se toman un par de minutos, pueden verificar que la función y de x igual a menos 2 también es solución singular de la ecuación diferencial. O sea, la función igual a x igual a menos 2, ¿sí? Tiene por gráfica una recta también tangente a todas las circunferencias. Y es más, si la reemplazan en la ecuación, ¿sí? Igual a menos 2 por y', que es 0, la derivada de una constante 0 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, es igual a 4, como ven, verifica. O sea, tenemos dos soluciones singulares, en este caso, de la ecuación diferencial que vimos antes. Entonces, como decíamos, solución singular será una función que satisface la ecuación diferencial y que no resulta de asignar un valor a la constante de la solución general. Vamos a definir acá tenemos la definición de lo que entendemos por familia de curvas ortogonales. La idea es la siguiente. Supongamos que estamos en el plano XY y tengo una curva. En realidad tengo una familia de curvas. ¿Sí? Tengo una familia de curvas. Llamémosle familia 1 de curvas. Imagínense que esa familia 1 de curvas, ¿sí? Tienen esta expresión, esta es la familia 1. ¿Sí? Son
la gráfica de funciones de x para distintos valores del parámetro c. Cada c se corresponde con una curva distinta de la familia. Y vamos a decir que, por lo menos gráficamente, una curva es ortogonal cuando las curvas son ortogonales cuando se cortan a 90 grados. Entonces, si tenemos una familia de curvas de manera tal que en cualquier punto de intersección que nosotros estemos considerando siempre las curvas se cortan a 90 grados, entonces ambas familias, la F1 y la F2, diremos que son familias de curvas ortogonales. Esta sería la interpretación geométrica de lo que entendemos por familia de curvas ortogonales. Ahora, si en un punto cualquiera que nosotros tomemos de coordenadas x, y tomemos este punto de coordenadas x, y, si nosotros trazamos la pendiente de la recta tangente a una de las familias de curvas y la recta tangente a la otra familia de curvas, decíamos que ambas rectas tangentes serán ortogonales. Ahora, en este punto, podríamos decir que si trazamos una horizontal, una recta forma un ángulo alfa con el eje X y la otra recta forma un ángulo beta con el eje X. Por ser las rectas ortogonales, sabemos que la tangente de alfa es igual a menos 1 sobre la tangente de beta, lo visto en álgebra y geometría analítica. Esta es la relación que existe entre las pendientes de rectas ortogonales. Ahora, como la ecuación de la familia F1 es I igual a F de X, depende de la función F, y la F2 es gráfica de la función G para distintos valores de la constante K, las pendientes de la familia de curvas F1, o sea, que es igual a la tangente de alfa, se puede calcular como la derivada de f, ¿sí? Que depende de x y de c. Y la pendiente de la familia de curvas ortogonales va a coincidir con la tangente de beta, o sea que va a ser igual a menos 1 sobre la derivada de g, que depende de x y de la constante k. Entonces, la relación que hay entre las derivadas de las familias de curvas ortogonales es que las derivadas de una familia son iguales a menos 1 sobre las derivadas de la otra familia. Esto nos va a permitir hallar familias de curvas ortogonales. Veamos cómo. Supongamos que tenemos una familia de curvas. En este caso tenemos nuestra familia de curvas corresponden, voy a llamar F1, a este conjunto de parábolas. Si la representamos gráficamente, para distintos valores de C, vamos a tener algunas parábolas cóncavas positivas. ¿Está bien? O si los valores de C son negativos, tendremos parábolas cóncavas negativas. ¿Sí? Cada valor de C generará distintas parábolas. Ahí estoy representando a la familia de curvas igual C por X al cuadrado. Para distintos valores de C tengo distintas, representa cada una de estas parábolas. Entonces, la pendiente, para cualquier punto de estas parábolas, la pendiente de la recta tangente
a cada una de estas parábolas las podemos calcular como y' igual a la derivada de la función y, que es 2 veces c por x. ¿Está bien? Entonces, si suponemos que esta familia de parábolas es solución general de una ecuación diferencial, y quiero determinar cuál es la ecuación diferencial que la tiene por solución general, lo que hacemos es, como habíamos dicho antes, derivamos la ecuación y ahora de las dos ecuaciones voy a despejar la constante c o eliminar la constante c. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que c es y sobre x al cuadrado, significa que y' es igual a 2 veces c. C dijimos que es y sobre x al cuadrado por x. O sea, conclusión, y' es igual a 2i sobre x. Esto que tenemos acá es la ecuación diferencial que tiene por solución general a la familia de curvas 1, o sea, a todas estas parábolas. Lo que acabamos de hacer es construir la ecuación diferencial que tiene por solución general a esta familia de parábolas. ¿Cómo podemos hacer para hallar la familia de curvas ortogonales? Bueno, recién dijimos que dos familias de curvas son ortogonales y la relación entre sus respectivas derivadas cumplen con esta ecuación. O sea, la derivada de una serían igual a menos 1 sobre las derivadas de las otras. Entonces, si en y', perdón, vamos. Si en la derivada, puntero marcar, si donde dice y' reemplazamos por menos 1 sobre y', o sea, cambio, permuto la derivada de una función por las de la otra familia de curvas, sabiendo que la relación que hay entre ambas derivadas es unas son menos 1 sobre las derivadas de las otras, entonces acá me queda planteada la ecuación diferencial que tendrá como solución general a la familia de curvas ortogonales. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar y' por menos 1 sobre y' para cambiar de ecuación diferencial de una familia a la otra. Y ahora lo que puedo hacer es resolver la ecuación diferencial. Vamos a resolverla. Para resolverla, tengamos en cuenta que y' es diferencial de y sobre diferencial de x. Esto es igual a 2i sobre x. Esta es una ecuación diferencial con variables separables. Podemos agrupar lo que depende de x en un miembro y lo que depende de y en el otro. O sea, menos x diferencial de x igual a 2i por el diferencial de y. Ahora simplemente puedo integrar miembro a miembro. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Voy a sumar la constante, voy a llamarla K1. Se puede poner un nombre, cualquiera. Y bueno, K. Directamente le llamamos K. Y esto es igual a la integral de 2i, que es 2i cuadrado sobre 2, o sea, i cuadrado. Bueno, prácticamente tenemos que x cuadrado sobre 2 más i al cuadrado es igual a, bueno, acá la constante la podemos poner como k cuadrado, es igual a k cuadrado, ¿no? ¿Por qué k cuadrado y no k? Porque tengan en cuenta que este siempre será k, siempre será un valor positivo. Si sumo dos potencias con exponente par, bueno, siempre obtendré valores positivos. Conclusiones, esta es
si el k lo paso, k cuadrado lo pasamos dividiendo, esta familia de curvas, ¿qué forma tiene? Para distintos valores de k, ¿qué tipo de curvas tenemos? Elipses, ¿no? Entonces, para distintos valores de k vamos a tener elipses, que son las trayectorias, o perdón, la familia de curvas ortogonales a las parábolas. ¿Está bien? Serían estas. Yo no entendí mucho cómo pasamos de la ecuación diferencial de la función 1 a la 2, porque simplemente le agregamos el -1 y le invertimos, que entiendo que es la definición, pero lo hace solo de un lado de la ecuación y no del otro. Pero si lo hago de los dos lados, me queda la misma. Ah, ok, solo lo ¿No? cambia para volver a calcularlo, digamos. Claro, o sea, Ok, cambias la derivada de una, es -1 sobre la derivada de las otras. Entonces, donde te aparezca y', ¿sí? Donde te aparezca y', lo invertís y le cambias el signo. Si vos tuvieras y' te aparece escrito 3 veces, en todos los lugares donde aparezca y', lo invertís y le cambias el signo. y ahí lo resuelvo reemplazando lo que sería y' por los diferenciales. Claro, bueno, ahí te queda una nueva ecuación diferencial y la resolvés como puedas. Ah, ok, En este caso claro, quedó, según la forma que tiene. Está bien. claro, sí. Por ejemplo, si esta te quedara una ecuación lineal de primer orden, bueno, tendrás que resolver la lineal de primer orden, ¿no? La que sea. ¿Está bien? Entonces, la esencia del, digamos, primero es entender lo que estamos haciendo. La idea es, tienen una familia de curvas, quieren saber cuál es la familia de curvas ortogonales. Entonces, lo primero que hacemos es construir la ecuación diferencial que tiene por solución a la familia de curvas 1. ¿Cómo se hacía? Si hay una sola constante, derivan una vez, eliminan las dos constantes, la constante de las dos ecuaciones, eliminan c, tienen la ecuación diferencial, ¿bien? Que es esta que está acá. Luego, para hallar la familia de curvas ortogonales, lo que hacen es, en la ecuación diferencial, permutar o cambiar y' por -1 sobre y' en todos los lugares donde aparezca y', y luego resuelven la segunda ecuación diferencial, que es la de la familia de curvas ortogonales. Ese es el procedimiento. Es muy mecánico. En realidad no hay que pensar mucho, siempre va a ser igual el procedimiento. Profe, lo de dividir por k al cuadrado lo hizo solamente para llevarlo a la forma, digamos, de elipse de la clásica, ¿no? Claro, sí. Si hubiera puesto k, bueno, sabemos que k tiene que ser positivo. O sea, no, entonces, un valor positivo por lo como k cuadrado, bueno, sigue siendo, para que quede más identificable, podríamos decir. Perfecto. Acá los semiejes de la elipse serían raíz de 2k y k. Profe, una consulta. Cuando deriva y' en la segunda, que pone y' igual a 2ix sobre x cuadrado, Sí. ¿por qué? ¿Por qué vale x cuadrado Porque de como acá, denominador? sí, de acá yo dije que c es igual a y sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hice fue reemplazar Ah, acá ok, listo, listo. c por Claro, yo y. había multiplicado por x arriba y por x abajo para que me quede 12x al cuadrado y poner y. Por eso, Claro. está bien, es lo mismo. O sea, lo que hice fue primero derivar, y para poder eliminar la constante de las dos ecuaciones, lo que hice fue la despejé en una de las ecuaciones y la reemplacé en la otra. Profe, a ver si lo entendí más o menos cómo son los pasos. O sea, vos lo que tendrías que hacer, si sabés que son ortogonales, es agarrar la primera, encontrar la ecuación diferencial, invertirla e integrarla.
Perdón, la resultante. Sí, tal cual. Con el tema de lo que interpretamos por invertirla, ¿sí? Es reemplazarla donde te diga I', es ponerlo como Claro, por -1 menos. sobre I'. Exacto, exacto. A ver, hago una variante. Imagínate que tu I' al cuadrado más I' es igual a I menos 2 sobre X. No sé, invento cualquier cosa. Imagínate que esta fuera la ecuación diferencial de la familia 1. Ecuación diferencial 1, ¿está bien? Entonces, la nueva ecuación que tendría que hacer, menos 1 sobre I' al cuadrado, menos, perdón, menos 1 sobre I' igual a I menos 2 sobre X. ¿Se entiende lo que hice? Donde hice I' le puse menos 1 sobre I'. Y después resolveré esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Bueno, se verá. Ya es otro problema, pero ahí llegamos a la ecuación diferencial 2. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Profe, y la constante, bueno, acá puso K, a veces usamos C, cuando integramos, ¿la pone arbitrariamente en cualquiera de las integrales, aunque vaya en las dos, digamos? ¿Por qué usé letras distintas, digamos? ¿Esa es la pregunta? No, que por ejemplo, o sea, cuando integró X, no le puso bueno, ahí le puso la constante K, y después cuando integró Y no le puso constante. Por ello estoy mareada, pero A ver, acá, ahí yo integré acá, ¿no? sí. Bueno, cuando integré respecto de X, acá sumé la constante. Y cuando integré, ¿vos decís por qué no sumé la constante acá? Claro, que, o sea, la está como agrupando. Ponele que esta hubiera sido K1 y esta K2. Y es la suma, digamos. K sería la Claro, suma después, de cada uno más. claro, el K lo pasás restando a este lado y termina quedando la constante. Las agrupás en un Por solo eso, término. cuando tengo así, la agrupo en un solo término. Sí, sí, sí. Y después ponerle un cuadrado o meterla dentro de un logaritmo es según me convenga la ecuación Sí, diferencial. acá la elevé al cuadrado porque fíjate que, bueno, si la despejo te queda x cuadrado sobre 2 más y cuadrado, tiene que ser un número positivo el de la derecha. Sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, por Ahí. eso, lo puse para que se vea más elegante, nada más. Que tranquilamente, bueno, como lo puse acá no lo dejé escrito así, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, esto significa, cuando llegamos acá, que terminamos la clase de hoy. Cuando